Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será regenerado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido y iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que ese mismo Espíritu nos haga gozar en la ti y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches nuevamente a todos. Buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases. La vez pasada pues no tuvieron porque fue lo del Día de los Fieles Difuntos, la conmemoración de los fieles difuntos. La otra pues no me había tocado estar con ustedes. Y la última clase que tuvimos, o que tuvieron con su servidor, estuvimos viendo el esquema o la estructura del Evangelio. ¿Sí recuerdan eso? ¿Recuerdan que les había dicho, si les preguntara en el examen cuál es la estructura general del Evangelio, qué dijimos que íbamos a poner primero? El prólogo, luego libro de los signos y después libro de la pasión, resurrección y por último el epílogo. Muy bien, estuvimos viendo todo lo que fue el prólogo, el libro de los signos, vimos casi todo el libro de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nos habíamos quedado en lo que era la cuarta parte, que ahí aparece en su manual, en la página número 12. Nada más es como para concluir esa parte que les dije. Ya después cuando venga ya se las doy a ustedes para que en la parte superior ahí viene cuarta parte que dice la más breve, se limita al capítulo 20. Sí. Entonces estamos hablando aquí, cuarta parte, capítulo 20. Habíamos mencionado que en el capítulo 19 venía justamente como todo lo del Vía Crucis, venía la condenación de nuestro Señor Jesucristo, venía la crucifixión, ahí ustedes pueden ver en su evangelio, si se van al capítulo 19, ahí las pericopas aparece condena a muerte, crucifixión, reparto de los vestidos, Jesús y su madre, la muerte de Jesús, la lanzada y la sepultura. Y ya después de que es sepultado, de que ha fallecido, viene en el capítulo 20 el día de la resurrección. El capítulo 20 va en sí a marcarnos este día de la resurrección, y el capítulo 20 nos va a marcar dos grandes dípticos o nos va a guiar como bajo dos directrices. Una que va a ser la visita al sepulcro vacío y aparición a María Magdalena, y la otra que va a ser la aparición a los discípulos sin Tomás y luego con Tomás. Entonces aquí es sepulcro, María Magdalena, y luego acá está aparición con y sin, más bien es 5.
podríamos decir, en este capítulo 20, que aparece la resurrección. Primero viene esta parte, el primer testimonio, María Magdalena, que va y encuentra el sepulcro vacío, la confusión con el jardinero, de Jesús con el jardinero, el anuncio justamente a los apóstoles, María Magdalena como primer testigo de la resurrección. Y la otra parte, pues la aparición ahora a los apóstoles, que primero se les aparece cuando no estaba Tomás, que les da también en ese momento la efusión del Espíritu para perdonar los pecados. A quienes les los perdonen les quedarán perdonados, a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y ya cuando le dicen a Tomás, no creía, hasta que no vea las señales de la pasión no voy a creer. Y después se aparece justamente cuando está Tomás, y después de esto viene primera conclusión. ¿Es sin y con Tomás o qué? Sí, y con Tomás, porque está la aparición sin Tomás y luego después cuando ya está Tomás presente. Gracias. Y podríamos decir hasta aquí, hasta donde finaliza el capítulo 20, habíamos dicho era la primera redacción del Evangelio de San Juan. La semana antepasada que vino el Padre Pedro, Padre Jesús Pedro, ya les habló de la segunda edición y de su motivo, que justamente decían, de la segunda edición aparece el capítulo 21, que va a ser muy distinto. Recuerda que les decía, es que justamente cuando se hablaba de que Jesucristo iba a venir, por ahí aparece como aquella leyenda de que Juan iba a permanecer vivo cuando llegara Jesús. Y entonces cuando mueren todos los apóstoles y que Juan todavía no muere, pues era como una desesperación para él. Era difícil, y más porque no miraba claro como que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y en ese contexto es que se escribe este capítulo 21. Así cuando él ya no estaba. Cuando ya estaba solo, que fue lo que vieron con el Padre Pedro. Así es. Esa fue la segunda edición, es decir, ya fue como remasterizado el Evangelio, porque antes nada más terminaba aquí en la primera conclusión, y ya después todo el contexto que le tocó vivir a San Juan, como en la espera, un tanto ansioso de que ya llegara el Señor. Ya todos habían muerto, pues ya nada más quedaba él. Muchos decían, no, es que ya es como inminente, pero pues muchos signos decían todo lo contrario, como que no iba a llegar. Entonces, a partir de esa experiencia es que surge el capítulo 21, se agrega en el Evangelio y viene a fortalecer todo lo que ya se había visto. ¿Sí? Eso era lo que se estuvo viendo, digamos, desde la última vez que yo les di clase y la clase pasada. Es como, por decir, como la síntesis o ya como la conclusión de eso que habíamos visto. ¿Qué contestaron? No sé. Pero no lo contestamos, amiga. Esas son las citas bíblicas. En ese, la visita al sepulcro vacío es 20, 1:18. Y el otro es 20, del 19 al 29. Léenselos. ¿Todos vamos a escribir en el cuadrito? Sí, en el cuadrito. Pero es mucho del 19 al 29. En el primero, Nada más la cita, no van a escribir. nada más la pura cita, porque las palabras ya vienen. La visita al sepulcro vacío
Y aparición de María Magdalena, en el cuadrito ponen ahí 20, 1, 18. No, exacto, el puro número. Y en la otra, del 20, del 19 al 29. Ah, no vamos a poner puro número. Sí, el puro número. Ah, en vez de nombre. Así es. Ok. Y Hay otro cuadrito abajo. el último cuadrito Sí, dice el tiempo prolongado de la iglesia. Eso fue lo que vieron con el padre Pedro. ¿Y qué le vamos a poner? El tiempo prolongado de la iglesia. ¿En el de mero abajo? Sí, en el numeral abajo. No. La autoridad pastoral es la comunidad eclesial, ¿no? En la iglesia, ¿verdad? Sí, lo que está hablando el padre lo escribió bien el cuadrito. Exacto. Dice la autoridad pastoral en la comunidad eclesial que le había dado a Pedro el Señor resucitado significa discretamente el tiempo prolongado de la iglesia. Ya en la otra parte, pues ahí sí es rellenar con las citas bíblicas. A ver, ¿me lo traes? Sí, pero vienen tres. Ah, La vienen primera. tres. ¿Eso no se los dijo el padre? No. Ah, Los entonces, renglones. sí, de una vez se los doy. Ay, no, pero sí. Me tomar las fotos. Ah, ok. Por los que no vinieron, es que lo cortaron varios. Ok. Sí. Ya. Ya. Padre. Muy bien. Bueno, aquí recordando un poquito para poner en el contexto, hay que recordar que lo que eran los evangelios sinópticos pues tenían como otro tinte, ¿no? Habíamos dicho. Pero en el capítulo 21 aparecen como unos matices, aparecen como unas características que parecerían como si Lucas le hubiera añadido aquí. Y esos sobre todo lo hace en tres puntos que son los que vienen ahí. El primero se lo voy a poner con negro para... Sí. La primera es la última despedida. En las rayitas, ¿verdad? Sí. La página 13. Aquí arriba, mira. En la página 13, ahí donde están las tres rayitas. Gracias, padre. Lo que escribió de negro. Y luego los últimos consejos. Y también la desaparición definitiva de Jesús resucitado. Que van a ser justamente los textos que siguen ahí abajo, que son los que van a completar. Sí, permítanme un poquito, voy a contestar una llamada que es de emergencia. Sí, bueno. Hola. Decidimos una clase. Ahorita regreso. Muy bien, entonces está la última despedida. Ahí en el texto aparece la de Juan 20:17, pero lo deja incluir al hablar de irse con su padre y de su vuelta, que es como el regreso de Jesús nuevamente hacia el Padre. Luego después vienen los últimos consejos. Ahí
justamente que la tradición joánica como que los pone ya como los pone como esas recomendaciones, por decirlo, a partir de que ya Jesucristo asciende a los cielos, que regresa, pues es como para que continúen la labor de la iglesia. Y justamente la desaparición definitiva de Jesús viene ahora así como a reafirmar la tarea que ahora tienen los apóstoles de continuar en la iglesia lo que Jesucristo ya había dejado. Aquí sí vamos a poner las citas en los cuadritos. Sí, esas ahí ya ustedes las van contestando. Como un paréntesis, lo que sería como quien dice el tercer examen va a ser la revisión de su manual, de que ya tengan contestado con todas las citas bíblicas, para que si no lo han llenado, lo vayan llenando, y de igual manera el cuestionario que viene al final, eso es ir contestando con la Biblia, el que aparece en la página 21. Sí, son varias hojas. Ahí vayan contestándolo. Si quieren se pueden juntar en 2 o 3 o en equipos y juntos pueden ir a lo mejor contestándolo ahí para... Todo hay que contestarlo. Sí, ese como quien dice va a ser el tercer examen, para que desde ahorita lo vayan... Ese se los voy a revisar, yo pienso que en la primera o segunda sesión que tengamos aquí en enero. Ya ven que el curso se acaba hasta en enero, los últimos. El 4 y el 11. Tenemos 4 y 11 clases, ¿verdad? Sí. Y la Y el misa, 18 la misa. el 18 la misa. Entonces, yo pienso que el 4, regresando, o ya si alguien lo tiene desde antes de salir a vacaciones, me lo puede entregar, yo les voy a mencionar. Y si no, regresando en la primera clase, lo voy a revisar para que ya el 11 se pueda tener bien todo lo de las calificaciones. Muy bien. Sí. Eso todavía no lo vemos, ya cuando sí. Los que no tengan cita bíblica más adelante, eso yo les voy a ir diciendo qué es lo que se escoge. Sí. Bueno. Perfecto, de eso, ¿alguna duda? ¿O pregunta? Muy bien, entonces ahora sí vamos ya con la clase que corresponde al día de hoy. Ya vamos a ver, lo voy a borrar todo esto para que ya no. Vamos a ver hoy la teología justamente del Evangelio de San Juan. Es una teología muy especial porque se va a centrar justamente en la cristología. ¿Sí saben lo que es la cristología? Exacto, nos está hablando del ser de Jesucristo. Es el estudio que, por decirlo de alguna manera, analiza todo, tanto la humanidad como la divinidad de Jesucristo, y Cristo como el Salvador, como el Redentor. Muy bien, entonces, y ahorita es como si, ahorita estamos viendo el punto número 2 que viene en su página 13, casi hasta el final. Ahí dice teología. Teología. Muy bien, entonces decíamos que Juan va a presentar una fe cristiana. El Evangelio presenta la fe cristiana en su cumbre. Recuerdan que cuando hablábamos sobre los destinatarios, decíamos que ese evangelio era para cristianos maduros en la fe. Y por eso Juan presenta así la fe cristiana como en su cumbre.
como personas que ya han sido probadas en la fe, personas que ya han, en ese sentido, profundizado en el mismo Jesucristo. Y por eso utiliza una cristología elevada y relacionada con el Padre. Salud. El Evangelio de San Juan es lo que va a tener. Ya ustedes recordarán que también vimos cómo cuando les ponía ahí en el cuestionario, les decía, el Evangelio de San Juan nos revela las verdades sobre Jesucristo, que decíamos, Jesucristo es la luz, Jesucristo es el Padre, Jesucristo es la vida misma. Entonces, eran revelaciones que se hacían en base a Cristo. Es decir, utilizaba toda esa cristología, utilizaba todas esas relaciones de la persona de Jesucristo y también vinculado con el Padre, que eso ahorita lo vamos a ir viendo. El Evangelio de San Juan sobre todo nos va a mostrar 4 modelos de cristología. Vamos a poner Juan. Centra la teología. Este signo, recuerden que es de la T. Y decíamos, yo cuando lo pongo es a referencia a teología. Teología. Centra la teología. El circulito con el de este. Eso significa. Esta es teología. Sí, teología. Juan centra la teología en cristología, tal cual Jesús revela al Padre. Y les decía, va a mostrar 4 modelos de esta Jesús revela al Padre, va junto con Juan, centra la teología. Sí, Gracias. sí, el punto principal de Juan va sobre Jesucristo, pero a fin de cuentas, Jesucristo como Cristo, recordemos que Cristo Christos es una palabra griega que es el ungido. En hebreo es el Mesías y Cristo, por decir es lo mismo, nada más uno en griego, el otro en hebreo. Entonces, toda la teología de Juan está centrada en el Cristo, en el Mesías, en el ungido, que a la vez es el que nos está revelando al Padre. Y que esta revelación, ahorita vamos a ver, que tiene un vínculo consustancial, es decir, que es de la misma naturaleza. Porque pudo haber surgido, y muchos hacían referencia a un Cristo, podría ser humano, únicamente humano, como alguno de los otros profetas que era ungido por Dios, pero no pertenecía a la misma naturaleza divina. Y ahorita cuando veamos en la teología de este Juan, vamos a ver que esa cristología está vinculada íntimamente al Padre, es decir, que va bajo esa misma naturaleza. Un primer modelo es el tradicional. ¿Cuál es el modelo tradicional? Pues lo que ya hemos escuchado muchas veces, sobre todo también en los evangelios sinópticos. Jesús es el Hijo unigénito, enviado por el Padre para salvar al mundo. Les
ponemos Jesús. Enviado por el Padre a salvar al mundo. Es el primer modelo tradicional de la cristología, que pues ya lo tenemos ahora así como bien ubicado. Jesús unigénito, incluso ahí les aparece la cita bíblica 3:16-17, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Dice como unigénito. Solo Él lo puede revelar. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios, y está en el seno del Padre. ¿En dónde está? ¿En qué página del libro de nosotros? Es en el 14, ahí las citas bíblicas con las que van a completar. Así es. Es justamente de lo que nos está hablando, de ese modelo tradicional. Es decir, el Padre está en Jesucristo y Jesucristo está en el Padre. Es decir, hay un mutuo conocimiento. Cuando escuchamos en el prólogo, que ya lo han leído varias veces, me supongo, hay justamente como esa conexión de la Trinidad, y que justamente el conocimiento que va a tener el Padre, hablando en esta manera general, lo va a tener el Hijo. Están íntimamente, están profundamente unidos en un ser, en el ser divino. Entonces, ese es el primer modelo, el modelo tradicional que nos presenta el Evangelio en la cuestión cristológica. ¿De ese modelo hay alguna pregunta? Sí, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Y le dice, quien me ve a mí, ve al Padre, o sea, pero pues ¿cómo? Pues justamente ahí volvemos a lo mismo. Hay esa profunda intimidad, porque, y eso no nada más va a pertenecer al modelo tradicional, sino que pertenece a la misma teología cristológica del Evangelio. Todo el Evangelio de San Juan lo que va a tratar es de que Jesucristo va a revelar al Padre. Cristo, volvemos a lo mismo, es el ungido. Cristo es el Mesías. Pero ese Mesías tiene una relación muy especial con el Padre. ¿Por qué? Porque pertenecen a una misma sustancia, la sustancia divina. Entonces, cuando Tomás está diciendo, muéstranos al Padre, porque ahí Tomás pensaba que Jesús era como un hombre común y cualquiera, como un hombre común y corriente. Y por eso ya cuando dice Jesús, no, quien me ve a mí, ve al Padre, ahí está revelando su ser divino. Con su Padre. Exacto, o sea que tiene una conexión muy profunda, lo que decíamos ahorita al final. El conocimiento que tiene el Padre está en el Hijo, el que está en el Hijo está en el Padre. Quien ve al Padre, ve al Hijo, quien ve al Hijo, ve al Hijo. Solo que al Padre solamente lo ha visto Jesús. Lo ha visto Jesús. Exacto. ¿Sí? Ni la Virgen María. Padre, como no muy convencida. La Virgen María tampoco ha visto al Padre. No. Bueno, en ese sentido, hablando de la revelación que nos trae Jesucristo, pues Jesucristo era es el único que nos estaba revelando al Padre. Sí, y es el único que lo Es el único que lo ha visto. Aquí en la tierra, porque en el cielo pues... En el cielo, pues ya al estar todos glorificados, pues ahí pues claro que todos tendremos esa visión beatífica. Pero antes no. Visión beatífica. Antes, ¿qué profeta había visto el rostro de Dios? Ninguno. Moisés. Incluso Moisés, cuando dice, ¿qué es lo que hace? Rápido se tapa y se
se agacha. Y al hablar así en ese pasaje como del rostro, pues lo estamos antropomorfizando. Es decir, como que le estamos dando a Dios una figura de hombre. Pero el Dios, pues no tiene esa figura de hombre. Jesucristo sí está como en figura humana, es segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo, pues en ese sentido, al igual que Jesucristo en ese ser Dios, pues no tiene una forma como nosotros podríamos a lo mejor especificar. No sabemos. Exacto, o sea, es un espíritu puro, un espíritu inmenso, un espíritu que se contempla desde un estado del alma, no desde una visión humana. Exacto. Sí, cuando la Sagrada Escritura nos habla de Dios, pues trata de poner aspectos humanos para que nosotros podamos comprender a Dios, por decirlo de alguna manera. Dios se enojó, pues no es que Dios se enoje, sino que toma una actitud humana para ver un reflejo del actuar de Dios. Pues es decir, Dios está muy alegre, Dios así es. Son como actitudes humanas que nosotros le ponemos a Dios para poder entender esa revelación. ¿Sí? Muy bien. Segundo modelo, el segundo modelo cristológico lo vamos a tomar a partir del prólogo. Es un modelo que se presenta en el prólogo y que nos dice Jesús es igual al Verbo divino. Que sabemos ya en el prólogo, pues ya son palabras muy fuertes. Y dice, al principio estaba junto a Dios, y así lo menciona el prólogo. En un principio existía la palabra y estaba junto a Él, estaba con Dios. Y dice, y por medio del cual todo fue hecho, y sin el cual no se hubiera hecho nada. Dice, aunque no lo acogen, ya más adelante, aunque las personas no acogieron el verbo, aún así, Él da la oportunidad que si cree uno en Él, lo puede hacer hijo de Dios. Es decir, una cristología que nuevamente nos habla de una consubstancialidad del Padre, es decir, que tiene una misma sustancia, tiene un mismo ser divino que el Padre, y que a pesar de que uno lo rechaza, Él te da la oportunidad de que creas en Él y que por creer en Él, automáticamente tú ya puedes ser hijo de Dios. Ahí incluso menciona el término, el Tecna Teu, el hijos de Dios. Tecna Teu es hijos de Dios. Entonces, aquí es Jesús igual al Verbo. Al principio está junto con Dios. Y por medio se hace todo. Entonces, en el prólogo, este modelo cristológico nos habla de Jesús como verbo encarnado, verbo que desde el principio estaba con el Padre, que estaba junto a Dios, el cual realiza todo, crea todo, y también que da esa oportunidad de creer en Él. Y si
creemos, somos hijos de Dios. Y dice, también están aquellos que no creen. A pesar de ser rechazado, ya no se desesperen. A pesar del rechazo, pues Dios busca el acercamiento al hombre. Por ahí aparece la cita bíblica del mismo prólogo 1, 12, 13, que es la que van a rellenar ahí. Dice, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Este modelo se afirma expresamente la preexistencia eterna y divina de Jesús, Verbo e Hijo unigénito. Una preexistencia ya de Dios. Muy bien, de este modelo cristológico, ¿alguna pregunta sobre el prólogo? Ahí anda. Muy bien, hasta aquí la vamos a dejar para no iniciar el tercer modelo porque ya casi va a ser hora, y también me están pidiendo mucho ir a auxiliar a una persona en el acá en el hospital. Sí, no vaya a alcanzar. Pues no sé si tal cual la doctora es familiar, entonces si me han estado hablando muchísimo. Vamos a ir a acompañarnos. Sí, esperamos mucho. Bueno, entonces la próxima clase vemos los otros dos modelos para ya después a partir de ahí, a lo mejor ya voy a ir haciendo la guía para a lo mejor en estos últimos más bien antes de salir a vacaciones, a ver si hacemos otro pequeño repaso de lo que va a ser sobre todo esto, de los modelos cristológicos y un poquito del esquema del mismo evangelio. ¿Sí? Está sencillito ahí. Y ya al final, pues nada más la revisión, para que no se les haga pesado. Ya no vamos a tener examen. Ya no vamos a tener Sí. examen. Uno más y la revisión de ese para que sean 3. Bueno, nos ponemos de pie para finalizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y la muerte para la traición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén.